El primero de los movimientos oscilatorios que se vieron fue el movimiento libre no amortiguado. Veíamos nosotros que la gráfica que resulta de resolver la ecuación diferencial que define o modela el movimiento libre no amortiguado, pues es una gráfica sinoidal que tiene cierta frecuencia, cierto periodo, etc. Este movimiento, el movimiento libre no amortiguado, es un movimiento que se podría decir que es irreal, porque en la naturaleza no es común que se presente. Es más común que se presenten en la naturaleza movimientos que son amortiguados a causa de las fuerzas de fricción y de la transmisión de energía que existe del sistema al medio en el que este sistema se está desenvolviendo. Vamos a comenzar a ver en esta ocasión lo que es el movimiento libre amortiguado. El movimiento libre amortiguado, como su nombre lo indica, pues va a haber una pérdida de energía del sistema que se va a transmitir, como les decía, al medio. A diferencia del movimiento libre no amortiguado, que es un movimiento que indefinidamente se mantiene con una amplitud constante. En este caso, la amplitud del movimiento va a ir cambiando exponencialmente conforme va pasando el tiempo. Vamos a recordar un poquito lo que veíamos en el movimiento libre no amortiguado. Recordemos que en un sistema masa-resorte nosotros colgamos una masa de este sistema y la ecuación diferencial que define este movimiento, recordemos que era la segunda derivada de la posición respecto del tiempo más una constante, que es la constante de resorte por X, y esto es igual a 0. Esta ecuación se podría escribir de una manera un poco distinta. La segunda derivada de la posición respecto del tiempo es igual a menos K por X. ¿Por qué queda negativo el signo de este término K por X? Bueno, lo que sucede es que el sentido de la fuerza del resorte siempre va en contra del sentido del movimiento. Vaya, si esta es la posición de equilibrio de este resorte y el resorte va hacia abajo, o sea, se está moviendo hacia abajo, el resorte va a tratar de regresarlo hacia la posición de equilibrio. La fuerza va hacia arriba. Por el contrario, si yo empujo el resorte y lo comprimo, la fuerza de compresión iría hacia arriba y la fuerza del resorte iría hacia abajo. O sea, la fuerza del resorte queda negativa porque siempre van en sentido inverso, siempre va en sentido inverso la fuerza al sentido en el que se está moviendo el resorte o en el sentido del movimiento. Vamos a ver ahora cómo vamos a representar un modelito como este para un sistema amortiguado. En el sistema amortiguado, las fuerzas de amortiguamiento, o también conocidas como fuerzas viscosas, las vamos a representar por medio de un diagramita en el que nosotros representemos un amortiguador, o lo que le estaría quitando energía al sistema. Vaya, si yo tengo un sistema ideal en el que hago oscilar este resorte y no hay ninguna fuerza que lo trate de detener, pues el resorte oscilará de manera indefinida. Matemáticamente el resorte oscilará eternamente. Entonces, si yo a mi sistema le coloco algo que le quite energía al sistema, entonces este resorte comenzará oscilando con cierta amplitud en un inicio, pero esa amplitud va a ir con el tiempo descendiendo a causa de este amortiguador que le ponemos ahí al sistema. ¿Ok? Recordemos nosotros que este resorte tiene una fuerza que es menos K por X. ¿Por qué menos K por X? Decíamos que es porque la fuerza del resorte siempre está en contra del sentido del movimiento del mismo. Ahora, este amortiguador que está aquí, que representa esas fuerzas viscosas de las que les estaba hablando, no es otra cosa más que poner de una manera sencilla todas las fuerzas de fricción que intervienen dentro del sistema. Recordemos nosotros que una fuerza de fricción, ¿ok?,
no es otra cosa más que un factor de la velocidad. Vaya, ¿cómo entiendo yo que las fuerzas de fricción dependen de la velocidad? Si yo voy en un vehículo y el vehículo va despacio, las fuerzas de fricción son pequeñas, pero si yo aumento la velocidad de mi vehículo, las fuerzas de fricción van a ser más grandes. En otras palabras, las fuerzas de fricción dependen de la velocidad, o sea, serían una constante por la velocidad. Y recordemos también que siempre las fuerzas de fricción van en el sentido contrario del movimiento. Por ejemplo, si yo voy en mi vehículo y mi vehículo se está moviendo en esa dirección con cierta velocidad, pues las fuerzas internas de mi vehículo aplican una fuerza en ese sentido, pero las fuerzas de fricción siempre están en el sentido contrario de la velocidad, tratan de detener siempre a ese vehículo. Entonces, análogamente a lo que veíamos de las fuerzas restauradoras del resorte, que siempre tratan de llevarlo al punto de equilibrio y van siempre en contra del sentido del movimiento, bueno, pues también las fuerzas de fricción van a ir siempre en contra del sentido del movimiento y dependen directamente de la velocidad. Es un factor directo de la velocidad. Bueno, pues para no confundir, la constante que me define las características de mi resorte y la constante que define qué tanta energía por fricción estoy perdiendo, pues voy a llamarla, esa constante le voy a poner un nombre distinto para diferenciar la constante del resorte de las constantes de fricción, y a esta constante le voy a asignar cualquier nombre, la vamos a llamar beta, para ser concordantes con lo que dice el libro de Sill en cuanto a la constante de fricción. Bueno, si yo tengo esta ecuación para un movimiento libre no amortiguado, ¿ok? Entonces bueno, aquí me comí la masa, también el factor lleva aquí el término de masa. Si esta es la ecuación diferencial que me define el movimiento libre no amortiguado, ¿qué diferencia hay entre este modelo y este modelo? Bueno, la única diferencia es el amortiguador que le quita energía al sistema, ¿ok? Si a esta nosotros le llamamos fuerza restauradora y a esta le llamamos fuerza de amortiguamiento, vamos a ver ahora dónde intervendría esta fuerza y dónde intervendría esta otra fuerza. Bueno, ya vimos que esta fuerza es esta que tenemos aquí, ¿ok? K por X. Ahora, veamos cómo sería la ecuación diferencial ya metiendo en el sistema la variable de la fuerza de amortiguamiento. Veamos nosotros cómo es la forma de un movimiento libre no amortiguado. Es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo por la masa es igual a menos K por X, que esta sería la fuerza restauradora. Recordemos que le ponemos signo negativo porque va en contra del sentido del movimiento. Pues no sería difícil entender que solo hay que meter esta variable aquí, o sea, menos beta por B. Esta fuerza restauradora trata de devolver al sistema la posición de equilibrio y esta fuerza que está acá le resta energía de velocidad a ese movimiento de restauración. Recordemos nosotros también que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y si la ponemos, en vez de poner la letra B, la derivada de la posición respecto del tiempo, pues estaríamos siendo concordantes con el otro término que tenemos acá, que es la aceleración, que también es una derivada de la posición respecto del tiempo, solo que de segundo orden. Vamos a acomodar todo esto en una forma similar a lo que tenemos aquí, pasándolas para el primer miembro. Veamos. La masa por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Vamos a pasar esto positivo para el otro lado, más beta, que sería la constante de amortiguamiento, por la derivada de la posición respecto del tiempo, más K por X es igual a 0. Esta que tenemos aquí nosotros, si la dividimos toda entre M, nos daría ya
la ecuación diferencial del movimiento libre amortiguado. Vamos a ponerla por acá por arriba para terminarla de una vez. Dividiendo todo entre m, me quedaría la segunda derivada de la posición respecto del tiempo más beta entre m por la derivada de la posición respecto del tiempo más k entre m por x es igual a 0. Esta sería entonces la ecuación diferencial del movimiento libre amortiguado. Entonces, de la ecuación diferencial del movimiento libre amortiguado, vamos a tratar de encontrar la solución que me dé una función que me defina este movimiento. Esta que está aquí, k entre m, ya conocemos, lo habíamos deducido anteriormente cuando veíamos el movimiento libre no amortiguado. Nosotros le habíamos dicho que esto que está aquí era omega cuadrada, ¿ok? Y esto que está aquí habíamos dicho que era la velocidad angular del sistema, ¿ok? Esta velocidad angular, k entre m, es la velocidad angular que resulta para un sistema no amortiguado. Pero como en este caso el sistema es amortiguado, vamos a llamarle a k entre m omega 0. ¿Qué es omega 0? Omega 0 sería la velocidad angular, o también conocida como frecuencia angular, que tendría este sistema en caso de no estar amortiguado, ¿ok? Vamos a encontrar cuál es la velocidad angular que tiene este sistema, que si es amortiguado y va a ser diferente a esta que está aquí. Y esta de nuevo es la velocidad angular que tendría el sistema en caso de no estar amortiguado, ¿ok? Entonces, definiendo esto, ya como lo hemos definido anteriormente como omega cuadrado, solamente que ahora sí vamos a ponerlo omega 0 para definirlo como les estaba diciendo anteriormente. A esto le vamos a llamar 2 lambda. A ver, ¿por qué le llamo 2 lambda? Es una simple trampa que estamos haciendo para que el sistema lo resolvamos de una manera más sencilla. Veamos nosotros que tanto beta como la masa son constantes. Entonces, beta entre m es una constante. Esta constante yo la puedo poner en forma de otra constante de la manera en la que yo quiera, mientras siga siendo constante, y el sistema pues va a seguir siendo un sistema igual, ¿ok? Entonces, acá entre m yo le llamo omega 0 cuadrado, y a beta entre m le voy a llamar 2 lambda, con el fin de resolverlo y que me dé una solución más simple un poco más adelante. Bueno, ¿cuál será la ecuación auxiliar? Recordemos nosotros que la ecuación auxiliar es am cuadrada más b por m más c igual a 0. A por m cuadrada es esto que tenemos aquí, b por m es esto que tenemos acá, y c es esto que tenemos acá. El coeficiente de la segunda derivada le llamamos a. Entonces, a vale 1. No vamos a ponerlo, solo vamos a poner m cuadrado más. El coeficiente de m es beta entre m. Y beta entre m se llama 2 lambda. ¿Ok? M más c, que es omega 0 al cuadrado, es igual a 0. Es una ecuación esta de segundo orden. Recordemos nosotros que una ecuación de segundo orden se resuelve con la fórmula general. O sea, m sería igual a menos b, que es 2 lambda, más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, que sería b cuadrada sería 2 lambda al cuadrado menos 4 por a que vale 1, no lo ponemos, por c que vale omega 0 al cuadrado, entre 2 por a, que es 1, dejamos solamente el 2. 2 entre 2, lo vamos a eliminar el 2, y me quedaría que la masa es igual a menos lambda, más menos 1 entre 2, me queda un medio, de la raíz. 2 al cuadrado es 4 lambda cuadrada, menos 4 omega 0 al cuadrado. Aquí tenemos la solución, vamos a seguir analizándola. Para meter un medio dentro de la raíz, recordemos que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, m es igual a menos lambda más menos la raíz.
1 medio al cuadrado es 1/4 por todo esto que está aquí, 4 lambda cuadrada menos 4 omega 0 al cuadrado. ¿Ok? 4 por 1/4 queda 1, 4 por 1/4 queda 1. Entonces m1 es menos lambda más la raíz de lambda cuadrada menos omega 0 al cuadrado, y m2 es igual a menos lambda menos la raíz de lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Ahí están las dos raíces de este polinomio cuadrático auxiliar que teníamos al principio. ¿Ok? Aquí vemos claramente por qué el hecho de definir beta entre m, como 2 lambda, se me vuelve bastante útil, porque al ponerle 2 lambda aquí me queda este 4 al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y este 4 por 1/4 pues ya me queda 1, y lambda se vuelve bastante sencillo de manejar, como lo vemos ahí nosotros. Bueno, esto que tenemos aquí ya nos puede dar una solución. Recordemos nosotros que la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden como esta sería x es igual a c1 a la m1 por t más c2 a la m2 por t. ¿Ok? Solo que aquí hay hay que analizar esto de cierta forma. Si esto que tenemos aquí, nosotros no tenemos la certeza de si son raíces reales o si son raíces complejas. Pueden ser raíces complejas, vamos a verlo un poquito más adelante. Incluso no tenemos la certeza de si estas dos son raíces repetidas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. O sea, esto que tenemos aquí incluso todavía puede caer dentro de los 3 casos que hemos visto anteriormente. Entonces, esta solución que tenemos aquí solo me serviría en el caso de que tuviera la certeza de que son raíces reales y distintas. Pero como no la tengo, vamos a ver cuáles serían los casos que se me pueden presentar. Aquí está muy fácil de visualizar esos casos. En el caso de que el término que está dentro de la raíz fuera positivo, negativo o 0, me darían cada uno de esos casos. Obviamente, si es positivo, caeríamos en este caso. Si es negativo, caeríamos en el caso de las raíces complejas, y la solución se vuelve distinta, una forma sinoidal. Y la única manera en que tendríamos raíces repetidas es que la parte que está dentro de la raíz fuera 0 y se repetiría menos lambda. Veamos entonces el caso 1 de los 3 posibles. Al caso 1 le llamamos que es el caso en el que el sistema se encuentra sobreamortiguado. ¿Por qué se le dice que el sistema está sobreamortiguado? Para empezar, el caso 1 corresponde al caso en el que el término lambda cuadrada menos omega 0 cuadrado es positivo. ¿Ok? Cuando tenemos el caso en el que es positivo, vamos a ver qué significa físicamente. Recordemos nosotros, cuando definíamos la ecuación diferencial, que lambda depende de la fuerza de amortiguamiento y que omega 0 cuadrado depende de la fuerza de restitución. En otras palabras, ¿qué significa que el término lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado sea positivo? Que las fuerzas de amortiguamiento son más grandes que las fuerzas de restitución del resorte. Si las fuerzas de amortiguamiento son muy grandes en comparación con las fuerzas de restitución del resorte, lo que sucede es que este sistema va a ser un sistema que no va a oscilar. ¿Ok? Eso es la representación física de este caso. Entonces, cuando tenemos nosotros un caso de un sistema sobreamortiguado, nosotros veremos que tendríamos en este caso dos raíces reales y distintas, en el que la ecuación diferencial de este sistema, como lo habíamos visto, es igual a C1e a la m1 por t más C2e a la m2 por t. Sustituyendo el valor de m1 y m2, sería entonces
x es igual a C1e a la menos lambda más la raíz de lambda cuadrada menos omega 0 cuadrado más C2e a la menos lambda menos la raíz de lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Vamos a continuar desarrollando esto. Por este lado tenemos aquí una misma base con dos exponentes que se están sumando. Me quedaría que x es entonces C1e a la menos lambda e a la raíz de lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado más, vamos a ponerlo acá abajo, C2 e a la menos lambda e a la menos raíz de lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Si factorizo de ambos términos e a la menos lambda, me quedaría que x es igual a e a la menos lambda C1e a la raíz de lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado más C2e a la raíz de lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Esta sería la ecuación diferencial que me definiría o que me describe un movimiento en un sistema sobreamortiguado. Aquí hay una pequeña omisión. Hizo falta T. Aquí y acá. Aquí, acá, aquí y acá. Al caso 2 se le conoce como sistema críticamente amortiguado. El sistema críticamente amortiguado y el sistema sobreamortiguado tienen diferencias físicas, o más bien tienen muy pocas diferencias físicas. ¿A qué me refiero con que el sistema críticamente amortiguado y el sistema sobreamortiguado tienen muy pocas diferencias físicas? Lo que sucede es que tanto, bueno, este sería el caso 2. Lo que sucede es que tanto el uno como el otro no son sistemas que oscilen, o sea, no son sistemas que vayan y vengan que pasen por una misma posición de equilibrio, sino simplemente son tan grandes las fuerzas de amortiguamiento que si yo saco un sistema de su equilibrio y lo suelto, este sistema simplemente va a regresar a su posición de equilibrio sin pasar de manera frecuente sobre el mismo. Vaya, en otras palabras, ¿qué significa? Vamos a imaginarnos que yo tengo un resorte con una masa y tengo en esta parte un amortiguador. Si yo jalo esto hacia acá hacia abajo y lo suelto, lejos de que esto comience a oscilar, lo único que va a suceder es que al soltarlo, el sistema regresará lentamente hacia su posición de equilibrio debido a las fuerzas viscosas y no superaría esa posición de equilibrio y regresaría a la misma. Vamos a verlo con más calma un poquito más adelante. Por lo pronto, volvamos al caso 2, que es el sistema críticamente amortiguado. Decíamos, el sistema críticamente amortiguado y el sistema sobreamortiguado físicamente no tienen muchas diferencias, pero matemáticamente sí existe una diferencia. En este caso, tenemos que el término lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado es igual a 0. Recordemos que m es igual a menos lambda más menos la raíz de este término. Lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Si lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado es 0, entonces m1 es igual a m2 y esto es menos lambda. O sea, tenemos dos raíces reales y repetidas. Cuando tenemos dos raíces reales y repetidas, recordemos que la solución de esta ecuación diferencial sería x es igual a c1e a la m1x más c2x, perdón, esto es t, c2t e a la m1t, m1 y m1 porque son repetidas. Entonces la solución sería x es igual a c1e
a la menos lambda t más C2 T E a la menos lambda t. Factorizando e a la menos lambda t de ese término y de ese término, me queda que la ecuación finalmente me quedaría e a la menos lambda por t C1 más C2t tan. Ok, esta es la posición en función del tiempo de un movimiento críticamente amortiguado. Veamos que no aparecen ni los senos ni los cosenos, que son los que gráficamente describen formas pues sinoidales como esta. ¿Ok? Entonces, esta gráfica, tanto esta como la del movimiento sobreamortiguado, tienen un comportamiento básicamente exponencial negativo, o sea, en el que la gráfica tiende asintóticamente hacia un punto pues en el horizonte. ¿Ok? Que podríamos decir que tiende asintóticamente a cero si consideramos que la posición de equilibrio sería cero. El tercero de los sistemas, o más bien el tercero de los casos, sería un sistema subamortiguado. Este sistema sí oscila. Vamos a verlo. ¿Qué significa sistema subamortiguado? Que en este caso, las fuerzas que dependen de la fuerza de amortiguamiento, que es lambda, y las fuerzas que dependen de la fuerza de restitución, que es omega 0 al cuadrado, veamos nosotros que este término es negativo. Al ser negativo este término, entonces las fuerzas que dependen de la fuerza de amortiguamiento van a ser menores que las fuerzas que dependen de la fuerza de restitución. O sea, tendríamos una cantidad grande en cuanto a la fuerza de restitución. ¿Qué significa? Que si yo suelto un resorte o lo saco de la posición de equilibrio, la fuerza de restitución es grande, entonces las fuerzas de amortiguamiento son pequeñas, y esto provocaría que sea más grande el tiempo que tardaría el sistema en perder toda esa energía. Entonces, al tener yo un sistema como estos, ya el sistema sí comenzaría a oscilar, tendiendo a ir perdiendo energía conforme va pasando el tiempo. Ya veremos un poquito más adelante cómo serían las gráficas estas. A lo que quiero llegar es que la solución de este sistema sí me daría una ecuación en la que aparecerían senos y cosenos, o sea, en la que yo tendría una gráfica sinoidal. Volvamos entonces a la solución. Recordemos nosotros que m es igual a menos lambda más menos la raíz de lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado. ¿Ok? Entonces, como yo tengo que esto que está aquí es negativo, tengo la raíz de un número negativo, me daría números complejos. Vamos a ver cómo convierto esto que está aquí a un número complejo. Más bien, de entrada es complejo, pero ¿cómo lo hago ver como un número complejo? Una manera de cambiarle la forma a las expresiones matemáticas sin modificarlas, o sea, sin alterarlas, es multiplicándola siempre por 1. Vamos a multiplicarla por 1. M es menos lambda más menos, esto que está aquí lo vamos a poner así, lambda cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Y multiplicarlo por 1 sería menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1, y esto que está aquí no se altera. Entonces, m me quedaría menos lambda más menos la raíz de menos 1, la raíz de menos 1 por lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Entonces, m me quedaría menos lambda más menos, la raíz de menos 1 es i, y menos 1 por todo esto, pues omega 0 al cuadrado me quedaría positivo, y lambda cuadrado me quedaría negativo. Lo voy a poner de la siguiente manera: omega 0 cuadrado me quedaría positivo, omega 0 cuadrado, y lambda cuadrado me quedaría negativo, lambda cuadrado. Ahí está entonces el mismo número m, solo que ahora ya lo puse en una manera compleja. Ya aparece aquí la parte imaginaria. ¿Cómo es la forma
de una solución de una ecuación diferencial de segundo orden cuya ecuación auxiliar tiene soluciones complejas. Vamos a ver. X es igual a e a la alfa por t por C1 coseno de beta por t más C2 seno de beta por t. ¿Ok? En este caso, veamos nosotros que recordemos que m es igual a alfa más menos i por beta. Alfa es menos lambda. Entonces x es igual a e a la menos lambda t C1 coseno de beta, que en este caso beta es toda esa raíz que tenemos ahí, omega 0 cuadrado menos lambda cuadrado, ¿ok? Por t, más C2 seno de beta, que es lo mismo que tenemos aquí, la raíz de omega 0 cuadrado menos lambda cuadrado por t. Si recordamos la ecuación del movimiento libre no amortiguado, se parece mucho a lo que tenemos en esta parte de la solución. Recordemos que, a diferencia de la otra, en este término solo teníamos omega. O sea, C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Esta era la forma de la solución anterior. Y esta forma también tenía una forma un poco distinta. Esta forma era a por el seno de omega t más phi. Pero este omega, veamos nosotros que aquí está un poco diferente. Este omega que habíamos visto anteriormente era el omega 0. Y ahora tenemos una velocidad angular que se ha vuelto alterada porque este sistema ya está amortiguado y esta no estaba amortiguada. Vamos a cambiar esto entonces por una forma similar a esta, en la que tengamos que x es igual a e a la menos lambda t a seno de omega, pero en este caso omega es omega 0 cuadrado menos lambda cuadrado por t más phi. ¿Ok? Vamos a factorizar, o más bien vamos a sacar esta a para acá para afuera y me quedaría que x es igual a e a la menos lambda t seno de la raíz de omega 0 cuadrado menos lambda cuadrado más phi. Ya esta sería la ecuación final que ya nos representaría esos parámetros físicos de manera más evidente, como lo habíamos visto con el movimiento libre no amortiguado, solo que a diferencia del movimiento libre no amortiguado, aquí la velocidad angular o frecuencia angular ya no es simplemente omega, ahora es la frecuencia angular no amortiguada menos lambda cuadrada, y aquí aparece ese término e a la menos lambda t que me va a modificar el movimiento periódico que vamos a tener. Vamos a ver cómo representar esto de una manera gráfica. Aquí tenemos la ecuación, como nos ha quedado finalmente, del movimiento libre amortiguado. Vamos a cambiarla de forma y ya no le pongamos omega 0 cuadrado menos lambda cuadrada. Pongámosle simplemente a todo este término omega. No hay manera de confundir la frecuencia angular que tendríamos en un movimiento libre amortiguado con la que tendríamos en el mismo sistema si fuera no amortiguado. ¿Por qué? Porque le hemos puesto un subíndice a la frecuencia angular no amortiguada en el que le llamamos omega 0. Entonces, si no le ponemos el subíndice omega 0, estamos hablando de la frecuencia angular, la real que tiene el sistema, no la frecuencia angular que tendría eventualmente si el sistema no estuviera amortiguado. Vamos a analizar gráficamente de qué se trata el movimiento amortiguado. Si nosotros hacemos una gráfica en el que
igual a las ordenadas le llamamos posición X, y de la misma forma que anteriormente le habíamos llamado a este omega t, no le había puesto omega pero al anterior, pero lo que es raíz de acá entre m, obviamente era omega, ¿ok? Entonces una manera típica de representar esto es posición contra omega t. Hay algunos autores que prefieren ponerlo posición tiempo, etc. Generalmente es posición contra tiempo. Entonces, si nosotros vemos el tercero de los casos, que es el movimiento que sí presenta oscilaciones, la curva que tendríamos sería esta que vemos aquí, la curva de color negro. Entonces, este es el movimiento subamortiguado. A diferencia del caso 1 y el caso 2, que no presentan una forma senoidal como la ecuación que define el movimiento subamortiguado, esta sí me representa un caso de un movimiento oscilatorio, donde vemos nosotros que la amplitud del movimiento va decreciendo conforme va pasando el tiempo. En otras palabras, si yo tuviera un resorte y lo hago oscilar, poco a poco la distancia a la que va a llegar a ese resorte va a ir siendo cada vez menor conforme vaya pasando el tiempo de oscilación de ese sistema. ¿Qué es lo que me va a definir a mí cuál va a ser la amplitud en cada uno de los instantes de tiempo? Pues este término que tengo yo aquí, ¿sí? Ese término que está aquí me va a arrojar a mí una gráfica similar a esta que tengo aquí, la que está en color azul, y esta que está por acá por arriba. A esa gráfica se le conoce como envolvente. Y esta gráfica tiene un valor, o más bien una ecuación, que es solamente ese término que tenemos aquí, A por E a la menos lambda T. Es una gráfica exponencial donde el exponente es negativo y lejos de que conforme vamos avanzando en el eje de las abscisas vaya aumentando. Si estuviera positivo, en este caso va disminuyendo y es asintótico, de tal forma que va a llegar un momento en el que este eje toque el eje que me marca la posición de equilibrio de mi sistema. Esta es la envolvente y esta es la amplitud que conforme va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, si esta negra es la gráfica que me define un movimiento subamortiguado, pues la que me define los otros dos movimientos, el caso 1 y el caso 2, es una gráfica que no va a oscilar. ¿Qué significa? Que si yo saco a mi sistema del equilibrio y lo suelto, este sistema, lejos de pasar repetidamente por el punto de equilibrio, solamente se va a regresar al punto de equilibrio y ahí va a permanecer acercándose cada vez más en el tiempo. O sea, las fuerzas son tan viscosas que no le va a permitir al sistema oscilar. Y para el caso 1 y el caso 2, pues la gráfica va a ser similar a esta. En los sistemas sobreamortiguados y críticamente amortiguados. O sea, los únicos o el único de los tres casos que va a presentar un sistema oscilatorio va a ser el caso 3. Y recordando, analizando de nuevo la ecuación que nos queda, vemos que aquí volvió a aparecer la velocidad angular o frecuencia angular omega, solo que esta frecuencia angular es la frecuencia angular amortiguada, o sea, la frecuencia angular que voy a tener yo en este sistema. ¿Ok? La frecuencia angular de este sistema es también una constante. ¿Qué quiere decir? Que el periodo que voy a tener yo en cualquier instante de tiempo va a ser un periodo constante. De igual manera que en el sistema no amortiguado teníamos un periodo constante, en este caso en el sistema subamortiguado también vamos a tener un periodo constante, o más bien en sistemas amortiguados también tenemos un periodo constante. ¿Qué significa? Que a pesar de que la amplitud va decayendo conforme va pasando el tiempo,
el tiempo que voy a tener yo en un ciclo, o sea, en un ir y venir desde un punto de inicio a volver a regresar al punto de inicio, en cualquier instante de todo el sistema siempre va a ser constante. Ese es el principio con el que trabajan los péndulos. Un péndulo es un sistema oscilatorio. A pesar de que el sistema del péndulo va perdiendo energía conforme va pasando el tiempo, lo que tarda un péndulo en ir y venir, ir y venir, ir y venir, a pesar de que la amplitud va decayendo con el tiempo, el periodo siempre se va permaneciendo constante. Por eso es que el péndulo se utilizaba antaño para calibrar los relojes.